historiador Lorenzo Meyer. Un gusto tenerlo, doctor. Qué bárbaro, se ha vuelto muy difícil. Usted se la lleva muy ocupado ahora. Bienvenido. ¿Quién lo iba a decir, verdad? Ahora que se supone que estoy jubilado, resulta que no tengo tiempo para todo lo que yo quisiera hacer, pero buenos días. Pero no se jubile de Proyecto Puente, por favor. Digo, qué bárbaro. Digo, yo entiendo que ya cumplió con ciertas obligaciones, pero pues todavía falta mucho que sacarle jugo por acá. Ojalá. Muy bien, ¿Por dónde dígame. empezamos, doctor? A ver, la encuesta de Reforma demoledora hoy en verdad ha crecido. ¿Usted piensa que el PRI debe seguir gobernando el país o que debe cambiar el partido en el gobierno? Creció 80% de lo que traía. Veo que se revierte la campaña al priismo porque los atributos negativos a Mitt dice, ojo, que el 30% lo ve como un peligro para México y le haría más daño al país incluso, según Reforma. AMLO se mantiene, bueno, no sé, a lo mejor si pudiéramos empezar por ahí o si quiere usted empezar de cómo vamos a un mes de campañas presidenciales, doctor Lorenzo Meyer. Bueno, empecemos pues por el principio. La encuesta. Hacía falta esa encuesta realmente y creo que ya vienen otras. Bloomberg también trae ahora unos números muy parecidos a los del Reforma. No discrepan, entonces ya tenemos, al menos yo tengo dos encuestas muy similares. Estas encuestas son las primeras que vienen después del debate. En ese debate se pensó algunos que iba a modificar las tendencias, porque en esta ocasión sí hubo público para el debate. En otros sexenios, fines de sexenio, los debates, quizá por acartonados, sin mucha miga, no tuvieron gran impacto, pero esta vez tuvieron más público del que yo esperaba. Sin embargo, desde antes había ya una serie de observaciones señalando que los votos estaban endureciéndose y que no había mucha posibilidad de que cambiaran de manera dramática las intenciones de voto. Creo que esto fue lo que ocurrió. Tenemos que se mantiene el mapa de la votación con AMLO adelante y por bastante. Ciertamente Anaya algo subió, pero pues el PRI no. Entonces no estamos muy con una diferencia muy grande respecto de lo que era antes del debate. Sí tuvo efecto, pero no mucho en la votación. Tuvo grandes efectos en la discusión. En eso creo que sí fue interesante. Luego veamos las posibilidades que se han debatido después del debate. Jorge Castañeda me parece que es un buen punto de referencia. El personaje que viene de la izquierda, que estuvo con Fox, que se interesó muchísimo en ser candidato independiente y que ahora se unió como estratega al grupo de Anaya. Yo no sé si exista el anayismo, porque es bastante, está compuesto de factores que no son fáciles de conjugar. PAN con PRD y Movimiento Ciudadano, que quién sabe exactamente dónde se encuentre, si entre PAN y PRD o al lado del PRD. Lo veo un poco alejado del panismo, pero no del perredismo. En fin, como sea, Castañeda propone que si el objetivo es detener a AMLO, y detenerlo ya, y detenerlo bien,
es necesario que dejemos de tener la competencia entre tres y se haga entre dos. Y que lo lógico, lo natural, lo histórico, pues es que se revive el PRIAN. ¿El PRIAN de dónde nació? Porque originalmente pues eran enemigos mortales, PRI y PAN. El PAN nace en 1939 y como una reacción de clase media, urbana, conservadora, católica, contra el cardenismo, que en ese año de 39 pues ya había consumado sus tareas, o estaba por consumar sus tareas principales, la reforma agraria y la expropiación petrolera. Entonces nace en contra de eso, y muy, muy distante del papá del PRI, que era el partido de la Revolución Mexicana. El abismo que los separa, pues mantuvo al PAN como una oposición simbólica, no pensaba realmente llegar al poder, pero después de lo que ocurrió en 1982 y sobre todo en 1988, que es la elección en donde Salinas se ve obligado, porque no fue una elección limpia ni con resultados legítimos, se ve obligado a conseguir apoyos donde sea, en la iglesia, con el TLC en Estados Unidos, y al entregarle Baja California al PAN, pues con el PAN. Entonces ya se hace la alianza PRI-PAN. Cloutier, que representaba un tipo de neopanismo, pues muere y lo sustituye como espíritu del PAN Diego Fernández Ceballos, y Diego es muy proclive a un acuerdo con Salinas para enfrentar a la izquierda. Ya no hay restos del cardenismo en el PRI. El propio Cuauhtémoc Cárdenas los quita. Entonces se quita un obstáculo para que el PAN ya no tenga razón de ser el gran opositor o uno de los grandes opositores del PRI, sino al contrario. Hay muchas razones para aliarse, ya que el enemigo de fondo del PAN ya está afuera. Está en el neocardenismo, que luego va a ser el PRD. Bueno, en esas condiciones es que nace el PRIAN. Ahora ya no hay ingeniero Cárdenas, está Andrés Manuel López Obrador, que digamos es el heredero de la tradición cardenista, es la cabeza del ha cambiado en relación al general Cárdenas, sí, pero en esencia no mucho. Entonces, lo lógico es que el PAN y el PRI busquen otra vez un frente en contra de esta izquierda que va subiendo después de tantos años de estarlo intentando, pues de 88 a 18, son 30 años de estar en la misma línea. Y ahora sí, puede ser que si no hay un fraude mayúsculo de por medio, que no lo podemos descartar, puede llegar a la presidencia. Entonces, como última trinchera, pues queda lo de el PRIAN. Pero hoy, en un buen artículo que recomiendo leerlo con cuidado, de El Reforma, o supongo yo también está en El Norte y en toda esta cadena de periódicos, está un artículo de Eduardo Juchim
analizando legalmente si se puede cambiar la ecuación y que Meade, el candidato priista, pues ceda y se disuelva y todos los votos de él se le vayan a Anaya para intentar detener a AMLO. Huchim dice que salvo una interpretación muy torcida de la ley, cosa que también puede hacer con toda facilidad el INE y el Tribunal Electoral, no hay forma de que Meade transfiera formalmente su capacidad de convocatoria, por poca que sea, y se la dé a Anaya, que decline abiertamente por Anaya. Tendría que ser sin formalidades, sino empezar a decirle a los priistas, oigan, váyanse con Anaya. ¿Se irán todos? Yo creo que algunos priistas, en la medida en que haya una cierta ideología en el PRI, que nunca la ha habido, pues se encontrarán un poco difícil irse con Anaya y con el PAN, pero pudiera ser el caso. Sin embargo, no hay que, no se puede trasladar el voto completo del PRI al PAN. Entonces la operación puede intentarse como último recurso, pero no es claro que incluso si se intenta, pues las preferencias se vayan a modificar de tal manera que se ponga a Anaya en el primer lugar. Así que estamos en este momento en una zona grisácea. Muchos quisieran desde la derecha, desde la parte conservadora, que Meade desapareciera y que toda esa votación se le fuera a Anaya, al joven maravilla, pero va a estar difícil. Y AMLO mantiene su posición, ya endureció su núcleo básico y quizá también la periferia de los que prefieren a AMLO ya se endurecieron. El debate no hizo mella. AMLO, todos lo sabíamos desde el principio, no es bueno en la discusión de 1 minuto, de 2 minutos en corto. Él, lo suyo es un discurso lento, largo y pensado. No está adecuado a los debates. Y bueno, Anaya sí se vio muy atacante, hábil, etcétera, pero no cambió mucho el debate. ¿Qué entonces esperaría usted? Porque hoy en la mañana escuchaba a Juan Pablo Castañón, el presidente de la Coparmex, ya lo tendré mañana aquí en Proyecto Puente, que no tiene candidato la Coparmex, dice que no hay esa alianza que refiere algunos ya, o que están comentando que están insistiendo en acercamiento, incluso hoy Reforma lo consigna también. Ayer platicábamos con también Lozano y descartaba, dice, con Anaya ni a la esquina, es decir, pero yo sí he visto un cambio de discurso de Ricardo Anaya, doctor, porque primero, recuerda, dijo, vamos a meter a la cárcel a Enrique Peña Nieto, después dijo que está absolutamente abierto a hacer lo que tenga que hacer y unirse con quien tenga que unir, así digo, así lo dijo, así Sí, con sí, quien sí, sea, dijo, que dije yo, ay, nunca lo había visto así tan abierto. Después recula y dice, no con las cúpulas. Y hoy reitera que no. Bueno, son mensajes encontrados y, a ver, es decir, ya hay una alianza histórica, como usted dice. Lo precede el 89, el reconocimiento de la oposición. Estaba Colosio, hay un sonorense, de hecho, el salinismo. En el 2006, usted ha escrito mucho, en el 2006 incluso volvieron a esa alianza también histórica.
que empezó primero con impedir la llegada de la izquierda con Cuauhtémoc Cárdenas, 2012, la elección soriana que usted ha escrito, la aparición de Fox, que Fox ahora no le suma nada a Meade no le ha sumado. Es decir, sí ve entonces que si ya ven llegado junio, por ejemplo, ven que, bueno, Meade, que siga así, va a haber entonces, ¿usted cree que esa otra vez intención del sector empresarial, la banca, y decir, nos vamos contra Anaya, con expresidentes y el PRIAN, que me explica, se consolide contra AMLO, por ejemplo? Yo creo que sí. Es lo lógico, partiendo de las premisas de las que parte la derecha. La premisa sigue siendo la de 2006. AMLO es un peligro para México. Si recapacitaran y llegaran, que lo dudo, a echarle un vistazo a todo el proceso histórico mexicano y concluyeran con que en realidad el peligro para México son ellos, resistir y resistir siempre a una visión de una sociedad más más igualitaria, quizá no es el término, sino menos desigual, menos brutal, menos corrupta, porque ellos son los que, y en el decir ellos es el PRI, los empresarios, los que han medrado de esta mezcla de autoritarismo y corrupción. No hay ninguna gran empresa en México que no haya tenido una buena relación con los gobiernos priistas, empezando por Slim. Si no es por ese arreglo con el que llega o que concluye con Salinas para que le den Teléfonos de México y que le dejen poner por un tiempo las tarifas que quiera y mantenerle por un tiempo el monopolio, pues no creo que estuviera donde está ahora. Y así también a los mineros, a la REA. Hay en la historia de estos grandes capitales, ICA, por ejemplo, pues una relación muy estrecha con los gobiernos priistas que por definición fueron autoritarios y que unos más, otros menos, pues le entraron a la corrupción. Es tiempo de que esto cambie. Y Anaya y lo que él representa no significa realmente un cambio sustantivo. Entonces, si se viera, insisto, con una perspectiva histórica, se diría, bueno, para adoptar la filosofía que se encuentra en la novela del Gato Pardo, en donde este noble, ya no recuerdo si es conde, duque o marqués de Salina, dice, tenemos que cambiar para quedar en el mismo sitio frente a lo que estaba ocurriendo en la Italia garibaldina. Tienen que cambiar. Intentaron con el PRI volver hacia atrás y bueno, el desastre fue mayúsculo. Andrés Manuel no es una izquierda radical, no nos dice nunca que piense cambiar el modelo capitalista, no es un revolucionario, quiere disminuir las desigualdades, atacar la corrupción, no destruir la propiedad, lo que queda de la propiedad del Estado, sino darle al Estado un papel más activo y relevante en el proceso económico, porque la economía de mercado es una economía es una economía política, todas las economías son políticas, entonces quiere hacer de la política, del instrumento político, algo para moderar las injusticias del mercado. El mercado es muy bueno para darle
más al que tiene más y darle menos al que tiene menos. Pero el mercado no está hecho para la ética, para la justicia profunda. Entonces yo no veo un peligro de muerte para las empresas, quizás sí una disminución de sus abusos, de su papel tan preponderante, pero le tienen un miedo pánico a Andrés Manuel, y están en una especie de defensa numantina donde hasta el último hombre, antes de aceptar la derrota, y que nos... miedo, doctor, a la visión diferente de llegar a cambiar a los privilegios desde el corte, por ejemplo, del presupuesto, de tener una visión diferente a lo que hemos conocido. ¿Es miedo al cambio, miedo a él en lo personal? ¿A qué se debe? Esa pregunta yo también me la he hecho, y en parte se debe a una mentalidad que yo creo que ya la heredaron de sus padres y de sus abuelos, porque estos empresarios son hijos de otros empresarios, y que no imaginan un México en donde los que están abajo tengan una posición económica y de poder, de influencia política, distinta a la que han tenido en los últimos años, y cambiar esa relación de poder les fastidia, les molesta y les da miedo, porque de ahí dicen, ¿a dónde vamos a parar? Dios santo, ¿a dónde irá a parar todo esto? Esto es el principio, pero el final, el caos para ellos pues es que les disminuyan su poder relativo. A mí me parece que también esto es tema de psiquiatra más que de ciencia política, pero bueno, es una realidad. Están otra vez con el miedo. Cada 6 años va a ser el mismo miedo, y cada 6 años va a ser un poco más difícil no cambiar, porque el retorno del PRI fue un desastre en todos los sentidos, en particular en el de la seguridad y en el de la corrupción, 2 de los elementos que detienen la buena marcha de la economía mexicana. No es posible una buena economía con el tipo de inseguridad, de violencia, de brutalidad que existe en ciertas zonas en México, donde ya se perdió el control del territorio, y tampoco es posible esta buena marcha con una corrupción tan grande. Entonces, ¿a qué se debe su miedo? Bueno, pues yo digo que en parte es a una cosa casi ancestral. Cuando se tocan sus privilegios, se toca algo sagrado para ellos. El que los privilegios no estén sostenidos en nada ético les importa un pepino. Entonces ven en Andrés Manuel el monstruo populista que va a lanzar a las masas en su contra, que va a derribar Bastillas y que quizá los vaya a exterminar a ellos. No sé, han de ser sueños muy terribles los que tienen, y que les impulsan a esto, a aferrarse, a no cambiar. Y uno cambio en este México tan lleno de contrastes y de una atmósfera de insatisfacción en las clases populares, en las clases que han tenido que cargar con un precio muy alto para la concentración del ingreso, que a algunos los ha dejado francamente muy bien. El hecho de que 4 familias tengan el equivalente entre el 8 y el 9% del producto nacional de un país de 125 millones de habitantes, pues es realmente demoledor en cuanto a la esencia
de la nación, de la vida colectiva. ¿Para qué estamos juntos? Para crear esta pirámide social tan de una base enorme y una cúspide tan chiquita. ¿Qué entonces, doctor, conclusión queda por estos 2 meses que vienen? Faltan largos 2 meses todavía de campaña, doctor. Van bueno, yo no descarto el intento de un gran fraude. Lo han hecho en el pasado, pues ya están las señales. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene 7 personajes ahí, de los cuales 4 ya quedaron clarísimamente definidos como seguidores de lo que les digan desde arriba. Y los siete son representantes de los partidos hoy dominantes y del gobierno. Así que no se puede esperar de ese tribunal ninguna decisión que tenga remotamente que ver con la justicia y la imparcialidad. El INE está un poquito menos sesgado, pero también ya tiene sus 4 priistas de 11, nada más faltan pues dos que se les unan, y ya el hecho de que estos órganos hayan sido diseñados para ser imparciales, pero en la práctica se hayan apoderado los partidos de ellos, pues ya nos dejan con unas instituciones caras, pero no imparciales. Se puede... A ver, vamos a contactar al doctor para terminar la entrevista con el doctor Lorenzo Meyer, de lo que me estaba diciendo, qué es lo que vienen ya para cerrar, es decir, qué hacer con esta explicación histórica. Me da el origen del PRIAN, el origen de la alianza del PRI, del PAN, desde Carlos Salinas, desde la llegada de la oposición en el 89, desde la alianza contra las reformas o por las reformas, es decir, y cómo, pasando por todo lo que ha sido la vida política en los últimos 30 años, puede cocinarse, dice el doctor Lorenzo Meyer, puedo palpar una especie de alianza del sector empresarial, de los sectores tradicionales del mismo PRIAN, dice el doctor Lorenzo Meyer, para o contra Andrés Manuel López Obrador, y me decía, ¿qué esperamos en 2 meses de campaña que restan? Ahorita me voy con nuestros corresponsales y después con Federico Arriola. Le recuerdo que usted puede bajar la aplicación también de Proyecto Puente para que nos escuche desde su teléfono celular en iPhone, para la Apple Store, para Android en Google Play, y nos puede ver desde su casa todos los días de 6 a 9 de la mañana, hora Hermosillo, en Proyecto Puente, así en vivo. Se va a Proyecto Puente como si fuera una película de Netflix, y está ahí en YouTube, Proyecto Puente. Usted nos puede ver para que pues disfrute de un periodismo independiente libre en México, de 6 a 9 hora Hermosillo. Retomo la entrevista con el doctor Lorenzo Meyer para ya finalizar, porque se cortó, entró un duende. A ver, ¿tenemos al doctor ahí de nuevo? Doctor, disculpe, se metió el duende cuando estaba ahí ya finalizando. Disculpe, usted me hablaba del fraude, del gran fraude, que no descarta que puedan intentar los intereses y por la cooptación que hay de los órganos electorales también. Adelante, doctor. Bueno, entonces lo que queda es que va a faltarle legitimidad. Si lo hacen, le va a faltar legitimidad. Ahora, no es la primera vez que van a gobernar sin legitimidad, pero lo hace muy difícil, ¿no? Van a intentar tanto, y con eso termino, tanto el fraude, si se acorta la distancia, si logran acortar la distancia, lo intentarán. Si se mantiene la que está ahorita, va a ser bien difícil, porque lo pueden hacer, pues para eso tienen el dinero y el control de los órganos electorales, pero el déficit de legitimidad, púfale, va a ser enorme, y eso va a afectar la efectividad del gobierno que sea en el sexenio hasta el de 2024, y otra vez tener esas piedrotas en el camino. Pues bueno, para los que están ya hasta arriba, a lo mejor dicen, prefiero esto, ir
rodando con piedras, con llantas cuadradas, a que cambie de manera negativa el sistema, pero va a ser muy difícil. Yo creo que lo ideal sería que estas elecciones sirvieran para ganar legitimidad, no importando que gane la izquierda, que ya se le han hecho demasiados fraudes. Pues estaremos muy, exacto, o sea, al menos ya llevan 3 consecutivos, Sí. consecutivos. Doctor, pues estaremos como siempre muy al pendiente, lo vamos a estar correteando porque sé que se ha vuelto muy ocupado, pero estaremos ahí apoyándonos con usted para lo que resta de la campaña y advertir los focos rojos que se puedan presentar y estar analizando lo que ocurra. Muy bien, ustedes siguen en eso, yo voy a mi clase, a la UNAM, y esperemos, confiemos en la buena suerte para ese país que no le ha ido bien desde hace mucho. Totalmente, doctor. Abrazo, éxito en su clase. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Lorenzo Meyer, ya escuchamos usted una explicación histórica de lo que vivimos. Ahorita me voy con los saludos, puenteros madrugadores.